A las 2 de la mañana exactas del jueves 11 de diciembre, 500 elementos del ejército ejecutaron simultáneamente el establecimiento del cerco completo alrededor de Uruapan. En las 8 salidas principales de la ciudad, los equipos de retén, que habían estado posicionados a 1 km de distancia, se movieron rápidamente hacia sus ubicaciones finales. Vehículos militares pesados fueron posicionados, atravesados bloqueando físicamente los carriles de las carreteras. En salida norte hacia Paracho, 2 camiones militares grandes bloquearon ambos carriles con apenas espacio suficiente para que vehículo individual pudiera pasar bajo control estricto. En salida sur hacia Patzingán, patrón similar. En salida este hacia Morelia, igual. En salida oeste hacia Cualcomán, igual. Y en las 4 salidas secundarias intermedias, mismo procedimiento. Elementos armados se posicionaron alrededor de los vehículos bloqueadores estableciendo puntos de revisión. Colocaron señalización indicando retén militar. ¡Deténgase! Encendieron luces de alerta y desde las 2 de la mañana, cualquier vehículo que intentara salir de Uruapan por cualquiera de las 8 salidas principales sería detenido obligatoriamente. Los ocupantes serían bajados, identificaciones serían verificadas, vehículo sería inspeccionado exhaustivamente y solo después de que elementos confirmaran que ocupantes no eran objetivos buscados, el vehículo sería permitido pasar simultáneamente. Los equipos móviles asignados a patrullar los aproximadamente 30 caminos secundarios, brechas rurales y caminos de terracería que salían de zonas periféricas de Uruapan hacia zona rural circundante, iniciar un patrullaje activo. Estos equipos no podían establecer retenes fijos en cada camino porque había demasiados y algunos eran básicamente senderos apenas transitables. En lugar, patrullaban constantemente en vehículos militares ligeros tipo pick-up, moviéndose entre diferentes caminos, observando cualquier vehículo que intentara usar rutas secundarias para salir y deteniéndolos para inspección cuando eran detectados. Para las 2:15 de la madrugada, 15 minutos después de la orden inicial, el cerco estaba completamente establecido. Los 8 retenes en salidas principales reportaron estar operativos. Los equipos móviles reportaron estar en patrullaje activo y comandante general confirmó a todos los equipos: Uruapan está sellada, cerco establecido, mantengan posiciones y procedimientos, equipos de cateos internos. Están autorizados para moverse hacia objetivos, ejecuten operativos. Los 20 equipos que ejecutarían cateos en las casas de seguridad del CJNG se movieron desde sus posiciones de staging en periferia hacia el interior de la ciudad. Cada equipo de aproximadamente 10 elementos tenía objetivo específico asignado: Casa 1 ubicada en colonia tal, Casa 2 en colonia diferente y así sucesivamente. Habían estudiado fotografías de las casas, habían revisado direcciones exactas y conocían aproximadamente cuántos sicarios esperaban encontrar en cada ubicación. Se movieron discretamente por calles de Uruapan usando mapas y GPS para navegar hacia objetivos, y para las 2:30 de la madrugada todos los equipos reportaron estar en posiciones finales cerca de sus objetivos respectivos, esperando orden de asalto simultáneo. A las 2:45, comandante dio orden: todos los equipos de cateos asalten objetivos simultáneamente. Ahora ejecuten. Los 20 equipos asaltaron las 20 casas de seguridad simultáneamente en Casa 1. Elementos derribaron puerta principal usando herramientas de entrada forzada. Entraron rápidamente gritando identificación militar. La casa tenía 5 sicarios, 3 estaban durmiendo en habitaciones, 2 estaban despiertos en sala viendo televisión. Los 2 en sala intentaron agarrar armas que tenían cerca, pero elementos ya estaban dentro apuntando. Se rindieron inmediatamente. Los 3 que dormían despertaron con el ruido, salieron de habitaciones confundidos y fueron detenidos antes de poder reaccionar. Casa asegurada en 3 minutos, 5 sicarios detenidos en habitación trasera. Encontraron aproximadamente 200 kilogramos de metanfetamina almacenados en paquetes. En Casa 2, patrón similar. Elementos entraron derribando puerta. 4 sicarios dentro,
3 detenidos sin resistencia. Uno intentó escapar por ventana trasera, pero elementos habían posicionado perímetro y fue capturado inmediatamente en patio. Encontraron 300 kilogramos de cocaína en garaje, en casa 3, que inteligencia había identificado como residencia de uno de los 12 comandantes de alto nivel. Asalto fue ejecutado con precaución adicional. Elementos entraron. El comandante estaba en habitación principal con un sicario como seguridad. Escucharon la entrada forzada e intentaron barricarse. Elementos lanzaron granada de aturdimiento a través de ventana. Explosión desorientó a ambos. Elementos entraron a habitación y detuvieron al comandante y sicario sin disparos. Era captura extremadamente valiosa. El comandante era operador de nivel alto responsable de coordinar distribución de drogas en toda la zona este de Uruapan. En la casa encontraron 500 kilogramos de cocaína, más documentación de operaciones, incluyendo listas de distribuidores y registros de pagos. Durante siguientes 2 horas, desde las 2:45 hasta aproximadamente las 5 de la mañana, los 20 equipos ejecutaron los 20 cateos sistemáticamente. Algunos cateos fueron rápidos, tomando solo minutos cuando sicarios se rindieron inmediatamente. Otros fueron más prolongados cuando sicarios intentaron resistir o esconderse en una casa. 2 sicarios se atrincheraron en habitación con armas y dispararon cuando elementos entraron. Tiroteo breve de aproximadamente 5 minutos. Un sicario fue herido, el otro se rindió. Elementos no sufrieron bajas. En otra casa, sicarios intentaron huir por techo, saltando hacia casa vecina. Elementos persiguieron y capturaron en calle después de breve persecución a pie. Para las 5 de la mañana, aproximadamente 3 horas después del inicio del cerco, los 20 cateos habían sido completados. El conteo preliminar consolidado era extraordinario. Durante los cateos habían capturado a 12 comandantes de alto nivel que representaban toda la cúpula operativa del CJNG en Uruapan. Cada uno había sido identificado específicamente mediante inteligencia previa y ahora estaban todos detenidos. También habían capturado a 12 sicarios adicionales que estaban en las casas con los comandantes, proporcionando seguridad o ejecutando funciones operativas. Total de 24 personas capturadas durante los cateos. Además, habían decomisado las 4 toneladas de drogas que estaban almacenadas, distribuidas entre las 20 casas. Casa por casa habían encontrado paquetes de cocaína, metanfetamina y algunas cantidades de fentanilo. Total consolidado cuando todos los paquetes fueron contados, 4 toneladas exactas, valor en mercado mayorista, aproximadamente 1,000 millones de pesos. También habían decomisado arsenal de aproximadamente 100 armas de fuego que estaban almacenadas en las casas, rifles, pistolas, algunas ametralladoras y aproximadamente 50,000 cartuchos, y habían decomisado 40 vehículos que estaban estacionados en garajes o cerca de las casas que el CCO-ONG usaba para operaciones, pero operación no había terminado mientras los cateos ejecutaban. Durante primeras horas de la madrugada, los retenes en las 8 salidas principales y las patrullas móviles en caminos secundarios continuaban operando, detectando intentos de escape. Conforme amaneció y ciudad comenzó a despertar para actividades del día jueves, población comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Personas que intentaban salir de Uruapan para trabajar en otras ciudades o para transportar productos agrícolas llegaban a las salidas y encontraban retenes militares masivos, eran detenidos, identificaciones verificadas, vehículos inspeccionados y en la mayoría de casos después de verificación eran permitidos pasar, aunque con demoras significativas, pero entre el flujo de población civil intentando salir, elementos en los retenes comenzaron a detectar sicarios del CJNG que intentaban escapar. El patrón era relativamente predecible, conforme noticias de los cateos se dispersaron durante la mañana mediante comunicaciones entre sicarios o simplemente mediante observación de actividad militar inusual.
Los aproximadamente 58 sicarios que no habían estado en las 20 casas que fueron asaltadas comprendieron que estaban en peligro. Algunos habían estado en otras ubicaciones durante la noche, otros habían estado en calles ejecutando actividades y cuando se dieron cuenta de que operativo masivo estaba en progreso, su instinto fue huir de Uruapan hacia otras ciudades donde organización tenía presencia y donde podrían esconderse. Comenzaron a dirigirse hacia las salidas. Algunos fueron solos conduciendo vehículos personales intentando parecer civiles ordinarios. Otros fueron en grupos de 2 o 3. Algunos intentaron salir por salidas principales pensando que podrían mezclarse con tráfico civil. Otros, probablemente los más experimentados que conocían zona, intentaron usar caminos secundarios y brechas rurales para evitar retenes principales. En retén de salida norte, aproximadamente a las 7 de la mañana, vehículo pick-up con 3 ocupantes jóvenes llegó al retén. Elementos los detuvieron rutinariamente. Bajaron a los 3, verificaron identificaciones, los 3 proporcionaron nombres que cuando fueron consultados en base de datos no tenían órdenes de arresto activas, pero elementos observaron señales sospechosas. Los 3 estaban nerviosos, evitaban contacto visual y cuando elementos inspeccionaron vehículo, encontraron 2 pistolas escondidas debajo de asientos. Elementos interrogaron a los 3 quienes eventualmente admitieron ser sicarios del CJNG, fueron arrestados y vehículo decomisado. Durante día, este patrón se repitió múltiples veces en diferentes retenes. En retén de salida sur hacia Patzingán, a las 9 de la mañana, 2 sicarios en motocicleta intentaron pasar. Elementos los detuvieron. Revisión de identificaciones reveló que uno tenía orden de aprehensión previa por delitos relacionados con delincuencia organizada. Ambos fueron arrestados. En retén salida hacia Morelia a las 11 de la mañana, vehículo sedán con 4 ocupantes llegó. Elementos los detuvieron. Los 4 proporcionaron identificaciones. Inspección de vehículo reveló armas y paquetes de drogas en cajuela. Los 4 fueron arrestados inmediatamente. Las patrullas móviles que vigilaban caminos secundarios también detectaron múltiples intentos de escape. A las 8 de la mañana, patrulla detectó pick-up transitando por brecha rural en zona periférica este de Uruapan. La pick-up intentó evadir cuando vio vehículo militar, pero patrulla persiguió. Después de breve persecución por caminos de terracería, pick-up se detuvo. 3 sicarios bajaron e intentaron huir a pie hacia zona con vegetación. Elementos persiguieron a pie y capturaron a los 3 después de aproximadamente 500 metros. Encontraron armas en la pick-up durante todo el día, jueves desde las 2 de la mañana, cuando cerco fue establecido, hasta las 6 de la tarde, cuando finalmente fue levantado. Los retenes y patrullas continuaron operando sin interrupción y sistemáticamente fueron detectando y capturando a sicarios que intentaban escapar. Para las 6 de la tarde, cuando comandante general ordenó levantamiento del cerco, el conteo final de sicarios capturados intentando escapar era 58. Habían sido detectados en diferentes retenes en diferentes momentos del día, intentando usar diferentes métodos de escape, pero todos fueron capturados porque ciudad estaba completamente sellada sin posibilidad de escape real. A las 6 de la tarde, 16 horas después del inicio de la operación, comandante general evaluó resultados y tomó decisión de levantar cerco. Los objetivos principales habían sido completados, los 12 comandantes habían sido capturados, las 4 toneladas habían sido decomisadas y 58 sicarios adicionales habían sido capturados. Total de 70 miembros del CJNG neutralizados. Transmitió orden a todos los retenes y patrullas, todos los equipos, operación completada exitosamente, levanten cerco, retenes en salidas principales, retiren bloqueos y permitan tránsito normal, patrullas móviles, regresen a bases, equipos de procesamiento, transporten detenidos y evidencia para instalaciones apropiadas. Uruapan está reabierta. Los retenes comenzaron a desmontar bloqueos. Vehículos militares que habían estado atravesados en carreteras fueron movidos. Señalización fue removida y gradualmente tránsito normal fue restaurado.
Población que había estado esperando en colas largas durante horas finalmente pudo transitar libremente. Las patrullas móviles regresaron desde caminos secundarios hacia bases y operación fue oficialmente concluida. El procesamiento de los 70 detenidos y toda la evidencia decomisada tomó varias horas adicionales durante la noche. Los 12 comandantes de alto nivel fueron procesados separadamente porque eran objetivos de máxima prioridad. Fueron fotografiados, se registraron datos biométricos, fueron interrogados preliminarmente y fueron transportados en vehículos blindados separados hacia instalación de detención federal de máxima seguridad, donde enfrentarían cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos graves. Los 58 sicarios capturados, tanto durante cateos como intentando escapar, fueron similarmente procesados y transportados hacia instalaciones de detención. Las 4 toneladas de drogas fueron empacadas cuidadosamente en contenedores sellados y transportadas bajo escolta militar masiva hacia instalaciones donde eventualmente serían destruidas mediante incineración. Las 100 armas y 50.000 cartuchos fueron documentados, fotografiados y transportados hacia almacenes militares para decomiso oficial. Los 40 vehículos fueron remolcados hacia depósito, donde serían procesados legalmente para eventual decomiso permanente o subasta. Durante días siguientes, el ejército organizó conferencia de prensa detallada para explicar la operación a medios y población. Era operación sin precedentes en escala y estrategia. Nunca antes en México una ciudad completa de 350.000 habitantes había sido sellada durante 16 horas para ejecutar operativo contra organización criminal. Presentaron video dramático mostrando establecimiento de retenes a las 2 de la mañana, mostrando patrullas móviles operando, mostrando ejecución de cateos en casas de seguridad y mostrando sicarios siendo detenidos cuando intentaban escapar. También presentaron fotografías de los 12 comandantes capturados. Cada uno fue identificado por alias que usaban en organización. Explicaron funciones que cada comandante tenía en estructura del CJNG en Uruapan y mostraron evidencia de las 4 toneladas decomisadas con montañas de paquetes de cocaína y metanfetamina alineados para fotografías oficiales. El vocero del ejército dio declaración. Durante 16 horas del jueves 11 de diciembre, el ejército mexicano ejecutó operación sin precedentes en Uruapan, cerrando completamente todas las salidas de la ciudad para desmantelar estructura del CJNG. A las 2 de la mañana establecimos retenes en las 8 salidas principales y patrullas en todos los caminos secundarios. Durante las siguientes horas ejecutamos 20 cateos simultáneos, capturando a 12 comandantes de alto nivel que representaban cúpula completa del CJNG en Uruapan. También capturamos 58 sicarios cuando intentaron escapar por diferentes salidas durante el día. Total de 70 miembros de organización criminal capturados. Decomisamos 4 toneladas de drogas con valor de 1.000 millones de pesos. Incautamos 100 armas. Y decomisamos 40 vehículos. Esta operación demuestra que cuando es necesario tenemos capacidad de sellar ciudades completas para eliminar posibilidad de escape y capturar estructuras criminales en su totalidad. La estrategia de cerco total será considerada para futuras operaciones en otras ciudades. Para el CJNG, la pérdida fue devastadora en múltiples niveles. Habían perdido 70 operadores en Uruapan, no era pérdida menor de nivel bajo e incluía los 12 comandantes que representaban toda la cúpula operativa en la ciudad. Estos comandantes habían sido desarrollados durante años. Conocían operaciones, tenían contactos y coordinaban toda la estructura. Reemplazarlos tomaría meses o años y nuevos comandantes no tendrían el mismo conocimiento y experiencia. Los 58 sicarios capturados eran mano de obra operativa. Sin ellos, células que ejecutaban distribución, extorsión y violencia estaban completamente desmanteladas.
Habían perdido 4 toneladas con valor de 1,000 millones de pesos. Era inventario masivo que representaba semanas de flujo acumulado, no generaría ingresos y pérdida financiera, afectaría operaciones durante meses. Habían perdido arsenal de 100 armas que equipaba sicarios. Habían perdido 40 vehículos y habían perdido las 20 casas de seguridad que ahora estaban identificadas y serían monitoreadas permanentemente. Pero quizás pérdida más significativa era táctica y psicológica. El cerco total había demostrado que incluso distribuyendo estructura en múltiples ubicaciones por ciudad completa, cuando autoridades deciden sellar ciudad simultáneamente, no hay escape posible. Tradicionalmente, sicarios confiaban en capacidad de huir cuando operativos ocurrían. Era protocolo básico de seguridad mantener vehículos listos, conocer rutas de escape y huir rápidamente hacia otras ciudades cuando amenaza era detectada. Pero Cerco Total eliminó completamente esta opción durante 16 horas. Uruapan fue trampa hermética. Todos los que intentaron escapar fueron capturados, y mensaje era claro. CJNG no podía asumir que siempre habría ruta de escape disponible. Los 70 detenidos enfrentarían procesos legales en sistema federal. Los 12 comandantes enfrentarían cargos particularmente graves por ser líderes de organización criminal, delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión y posiblemente otros cargos dependiendo de evidencia específica encontrada durante cateos. Sentencias potenciales eran décadas de prisión. Los 58 sicarios enfrentarían cargos similares, aunque potencialmente con sentencias menores, dependiendo de sus roles específicos y antecedentes. Durante semanas siguientes, el CJNG intentó reorganizar operaciones en Uruapan. Intentaron enviar nuevos comandantes desde otras regiones, pero ejército y autoridades estatales mantuvieron presencia aumentada en ciudad, ejecutaron operativos de seguimiento y cualquier intento de restablecer estructura era detectado rápidamente. La capacidad del CJ de operar en Uruapan estaba severamente comprometida durante meses después del operativo del 11 de diciembre. La operación del 11 de diciembre en Uruapan establece precedentes sobre estrategia de cerco total como método para capturar estructuras criminales completas sin permitir escape. Durante décadas, organizaciones habían explotado capacidad de huir rápidamente cuando operativos ocurrían. Pero cerrando todas las salidas de ciudad simultáneamente, Ejército demostró que puede eliminar completamente esta opción, convirtiendo ciudad en trampa temporal, de la cual escape es imposible. Como responsable de la seguridad, celebro esta operación extraordinaria del Ejército. Celebro que 70 miembros del CJNG fueron capturados mediante estrategia de cerco total. Celebro que los 12 comandantes que representaban cúpula completa en Uruapan fueron capturados eliminando liderazgo. Celebro que 58 sicarios fueron capturados cuando intentaron escapar demostrando efectividad del cerco. Celebro que 4 toneladas con valor de 1,000 millones fueron decomisadas. Celebro que arsenal de 100 armas fue incautado y celebro que operación demuestra viabilidad de sellar ciudades completas temporalmente para ejecutar operaciones que no permiten escape. Porque cuando estableces estructura criminal con 70 operadores en ciudad de 350,000 habitantes, cuando instalas 12 comandantes de alto nivel coordinando células de distribución, extorsión y violencia, cuando distribuyes operadores en 20 casas de seguridad por toda la ciudad, cuando almacenas 4 toneladas con valor de 1,000 millones, cuando mantienes arsenal de 100 armas, cuando operas asumiendo que si autoridades atacan siempre, podrás escapar usando las 8 salidas principales o los decenas de caminos secundarios que Uruapan tiene, pero Ejército decide ejecutar estrategia de cerco total cuando despliegan 500 elementos durante la noche, cuando a las 2 de la mañana. Simultáneamente bloquean todas las 8 salidas principales con retenes cuando establecen patrullas móviles en todos los caminos secundarios. Cuando sellan ciudad completa durante 16 horas, cuando ejecutan 20 cateos simultáneos mientras ciudad está sellada,
cuando capturan a tus 12 comandantes que representan toda tu cúpula, cuando tus 58 sicarios intentan escapar por diferentes salidas durante el día, pero todos los retenes los detectan y capturan. Cuando 4 toneladas son decomisadas, cuando arsenal es incautado, cuando 40 vehículos son decomisados, no estás operando estructura criminal con rutas de escape seguras. Estás siendo completamente acorralado mediante cerco total que convierte ciudad completa en trampa hermética durante 16 horas, de la cual fue imposible escapar con toda tu cúpula de 12 comandantes capturada, tus 70 operadores capturados sin excepción, porque Cerco no permitió escape a ninguno, tus toneladas decomisadas y tu estructura en Uruapan completamente desmantelada, demostrando que estrategia de sellar ciudades completas elimina la opción de huida que organizaciones criminales tradicionalmente han explotado.